Entonces, nivel de sonda de neutrones, pues aquí tenéis una foto, pues una sonda de neutrones, hay unos tubos de acceso y bajamos a diferentes profundidades. Son medidas puntuales y previamente lo que hemos hecho es una calibración. Hay unos conteos, una señal bruta que se llama, o señal básica, y luego nosotros a lo largo de la campaña y para distintos tipos de suelos, diferentes niveles de humedad, hemos recogido cilindros indisturbados, hemos calculado la humedad volumétrica real, y luego ajustamos pues unas rectas o la ecuación que sea, ¿vale? Y con esto pues luego ya podemos ir al campo a medir. Del pulso de calor no, digamos, no lo comento, y ya entro directamente en lo que son las sondas basadas en el campo electromagnético, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos, digamos, un dispositivo metálico que insertamos en el suelo, que normalmente es un cable coaxial o una especie de dos varillas, como si fuera un condensador, que generan un campo electromagnético. Pasa una señal, genera un campo electromagnético, y este campo hace variar la constante dieléctrica del material que tenemos en medio, que es el suelo. Aquí veis las dos, digamos, pues sería del condensador, ¿vale? En las dos placas, el medio en medio, y al aplicar el campo electromagnético se nos crea, digamos, una carga diferencial, nos modifica el campo electromagnético y nos modifica la señal de salida. Con esto se basa, digamos, lo que hace una sonda de estas. Entonces, ¿qué pasa en el suelo? Pues, no sé, hay la suerte, digamos, que en el suelo tenemos aire, tenemos sólidos, hielo, materia orgánica y minerales, y tenemos agua. Si los cogemos por separado, pues vemos que el aire está sobre 1 de la constante dieléctrica aparente, los sólidos están alrededor de 4 y el agua pues tiene un valor muchísimo más grande de 80. ¿Vale? Entonces, cuando los mezclamos todos en una especie de coctelera, ¿vale? Si tuviéramos un volumen de suelo, aquí está más seco, más húmedo y saturado, tenemos una mezcla de todo esto, tendríamos valores, digamos, que están pues entre 4 y 40. Valores de constante dieléctrica que sobre todo dependen de la variación del agua que hay. A más agua, pues más cerca del 40 estamos. Nunca llegaremos al 80. ¿Por qué? Porque tenemos todo el resto de componentes. Entonces, lo que queremos o lo que pasa es que hay una relación bastante buena entre constante dieléctrica y contenido volumétrico de agua, por la sencilla razón que el agua pues tiene una constante mucho mayor. Entonces esto el señor Top pues lo puso en una ecuación, ¿no? Cogió diferentes tipos de suelos y se dedicó a medir la permitividad dieléctrica con un TDR y luego pues a medir el valor experimental de humedad volumétrica y sacó una ecuación bastante consistente, que se le llama la ecuación universal, que relaciona la permitividad con el contenido volumétrico. Esta ecuación no se puede utilizar a ciegas porque hay factores de error. O sea, si hay sales solubles, si nos varía la cantidad de arcillas, si nos varía la cantidad de materia orgánica, la temperatura y la densidad aparente, digamos que tenemos desviaciones de esta ecuación. Incluso el mismo Top tiene cierta relación con Decagon, pues dice que, digamos que lo que hay que hacer es generar, cada uno se tiene que generar su propia ecuación. Entonces, ¿qué hacen los sensores TDR y FDR? Recogen una señal, ¿vale?, que está muy relacionada con la constante dieléctrica. O sea, nos interesa que tanto un TDR como un FDR nos mida muy bien la constante dieléctrica del medio. Si además mide bien la constante dieléctrica del suelo y podemos estimar bien el contenido volumétrico, pues perfecto. Entonces tenemos un TDR, aquí está, digamos, estos son el cable, las varillas, y aquí genera una onda, una señal, pulso hasta aquí y vuelve, ¿vale?
la velocidad, digamos, el tiempo que tarda este pulso en ir y volver está relacionado con la humedad del volumen que explora el TDR. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, y de la ecuación de top, luego de correlacionarlo con la humedad, pues podemos calcular la humedad. En cuanto a los FDR, lo que nosotros tenemos es digamos, un condensador, ¿vale? Estos son, digamos, la extensión de las placas, que en algunos casos pues puede tener, en las Eco 5, por ejemplo, es de 5 centímetros de longitud, en la Eco 10 y a la 10HS es de 10 centímetros y en las, digamos, las antiguas Eco 20 es de 20 centímetros. Hay otros fabricantes que son un condensador en forma cilíndrico. Entonces tenemos el condensador, tenemos el dieléctrico en el medio, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar un campo electromagnético que nos polariza las cargas que hay, tanto del agua como de la carga que hay por ahí, en la fracción sólida, ¿vale? Y nos queda un campo electromagnético resultante, que el circuito que hay aquí dentro es capaz de transformarlo en un voltaje o en una intensidad, ¿de acuerdo? Muy importante saber hasta dónde llega este efecto. Es lo que se llama el volumen de sensibilidad o de explorado por la sonda. En el Eco 5 estamos alrededor de los 2 centímetros a banda y banda, y en las 10HS alrededor de 4 o 5 centímetros. Estamos hablando de 1 litro y en este caso de 200 y pico centímetros cúbicos. Entonces, el fabricante, ¿qué haría? Tenemos una sonda, ¿vale? Mediante, digamos, lo que hace, digamos, es que la sonda nos mide una constante dieléctrica, en la gráfica de la izquierda, para diferentes líquidos o medios de valor conocido. En este caso es la GS3, que es para sustratos sobre todo, y para digamos, instalaciones donde necesitas una sonda muy robusta. Pues tenemos, pues esto, el fabricante mira y dice, vale, pues la sonda me está midiendo en un medio homogéneo, me está midiendo bien la constante dieléctrica, ¿vale? Luego, en este caso, ya selecciona un tipo de suelo, un potting soil, esto es una turba, mide la constante dieléctrica y la humedad volumétrica. En este caso tenemos que los dos pasos que hace lo está haciendo bien, como podéis ver, ¿vale? Entonces dices, vale, la sonda está midiendo bien la constante eléctrica, y es que además el diseño, digamos, y la manera que está hecha, pues me correlaciona muy bien con la humedad del suelo. Entonces, para la mayoría de fabricantes y para las sondas, digamos, analógicas, lo que te da, digamos, es la recta directa. Tienes aquí la salida, millivolts o raw count, los valores crudos, y nos los pasa directamente a volumétrico, ¿vale? Output, contenido volumétrico. Y aquí está, digamos, la recta que nos da de fábrica. La recta de fábrica se ha hecho con muchos suelos, diferentes salinidades, para tener el máximo de garantías. Hay una idea de la variabilidad. Entonces, ahora ya hemos hablado de cómo funciona una sonda FDR de las de Decagon. Y entonces, hay, digamos, incluso a nivel de otros fabricantes, hay dos tipologías de sondas, lo que se llaman las analógicas y las digitales. La tendencia cada vez más es que los fabricantes están fabricando sondas digitales, porque son más fáciles de integrar a diferentes tipos de data loggers y sistemas de adquisición de datos que no son de la propia marca. Y además es más fácil de transportar una señal digital que una analógica. Una analógica necesitamos, pues, un cable para cada sonda, por ejemplo, y una digital con un cable pueden viajar, pues, muchísimas sondas. ¿Qué hace la analógica? La analógica nos da un voltaje o una intensidad que nosotros hemos de transportar por cable hasta el data logger. Entonces, normalmente estas sondas nos dan el valor de crudo,
¿vale? Y nos da una recta de calibración para pasarlo a valor volumétrico, ¿eh? Entonces, es importante saber qué tipo de data logger utilizamos. Por ejemplo, en las Eco 5, la excitación, estas sondas necesitan un pulso de voltaje para que puedan crear el campo electromagnético, ¿vale? En este caso no hay regulador, entonces tenemos que seleccionar muy bien el voltaje que aplicaremos, ¿eh? Y no será lo mismo trabajar a 2,5 que a 3 voltios, ¿eh? Y la recta de calibración será ligeramente diferente para las dos excitaciones. Entonces esto es muy importante en la Eco 5. La 10HS tiene un regulador interno y la excitación, pues tú puedes poner entre 3 y 15, pero como hay el regulador, digamos, lo que entra dentro del circuito es siempre, en este caso creo que son 3 voltios, ¿vale? Entonces la recta de calibración siempre será igual, ¿vale? ¿Qué hace una sonda digital? En el caso, si utilizas data loggers de Decagon y la programación que suministramos a integradores, pasa el valor crudo a la constante dieléctrica y luego, por defecto, aplica la ecuación de top para pasar de aquí a humedad, ¿eh? Tú puedes hacer una calibración específica para pasar de RO a humedad volumétrica, no hay ningún problema. Como os he dicho, como el microchip que transforma la señal está aquí en la sonda, pues con un cable, pues los paquetes de información pues pueden viajar y se pueden identificar en el data logger, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco la diferencia. A veces cuando nos llama gente o en las especificaciones del fabricante, pues es una sonda analógica, es una digital, pues digamos, a grosso modo esto es la diferencia entre las dos, ¿eh? Entonces ya tenemos la sonda para medir, ¿no? Y digamos lo que nos interesa como usuario, como fabricante, como investigador es conseguir que los datos que registra esa sonda en un experimento de campo y en un experimento de laboratorio sean de la máxima calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea que tenemos el dardo aquí, ¿no? Que sean lo máximo de exactas, o sea, si el valor real, la medida directa que os he explicado al principio es 40% de humedad, pues nos interesa estar lo más próximos aquí, ¿eh? Y que pues el procedimiento que tenemos de instalación haga que pues todos los dardos estén muy cerquita, que no estén dispersos, ¿eh? ¿Para qué necesitaremos para eso? Pues validarlo o compararlo con datos de campo. Barrena, horno, estufa, y si tenemos valores de densidad aparente, mucho mejor, ¿eh? Esto, digamos, nos interesa eso, pero también, ¿qué nos interesa? Aquí tenéis una gráfica pues de un periodo de 1 mes y medio de unas sondas instaladas en campo. Aquí están secas, bastante secas, y aquí ha habido, como veis, un riego, una lluvia, y la sonda ha respondido. Pues esta posiblemente sea la de 15 centímetros, la de 30, y vemos que, yo qué sé, pues a 45 pues casi no ha llegado el agua, ¿vale? Esto es una manera de ver que la sonda reproduce lo que está pasando en campo, que reproduce cómo el agua se mueve y cómo la planta absorbe, ¿vale? O sea, calidad son estas dos cosas. No nos podemos quedar o obsesionar con una calibración súper exhausta de laboratorio o de campo y luego ser un desastre en la representación que nos hace de lo que está pasando. Entonces tenemos, digamos, fuentes de error relacionadas con el suelo, la sonda y la instalación, ¿vale? Entonces, para el suelo, información básica, saber qué horizontes tenemos y sobre todo qué textura y nivel de materia orgánica, y incluso la conductividad eléctrica. Y también, pues más o menos, ¿no?, saber la densidad aparente y el tanto por ciento de elementos gruesos que hay. Esto es muy importante para luego entender o hacer un benchmarking de la calibración y de los datos de campo, ¿vale? Tenemos un suelo y tenemos una sonda que hemos comprado, ¿no? En este caso es una 10HS. Esta sonda tiene unas características, una recta de calibración con más o menos desviación. Esto sí que el fabricante te puede decir que es el 1% del error,
pero como veremos, ni teóricamente eso es cumplible, al menos si no haces una calibración específica.